Desde las profundidades del mar emerge la historia de la conquista, de la que se han escrito millones de relatos en 500 años. Pero es hasta ahora que la arqueología subacuática aborda el tema para intentar aclarar los hechos alrededor de los 11 navíos en los que llegó Hernán Cortés en 1519 a las playas de lo que hoy se conoce como el Golfo de México. A lo largo de estos 5 siglos, investigadores, cronistas, arqueólogos y antropólogos han estudiado las fuentes históricas para precisar el sitio exacto del desembarque. Pero por primera vez, arqueólogos subacuáticos exploran el fondo marino de la Villa Rica, a 73 kilómetros de distancia del puerto de Veracruz. Apoyados en los trabajos de Francisco del Paso y Troncoso, historiador que aseguraba que en ese sitio Cortés hundió sus naves, las crónicas también indican que el español primero desembarcó en San Juan de Ulúa, pero al corroborar que no era un buen lugar por los vientos del norte, decidió seguir navegando hasta encontrar el lugar ideal. Pues prácticamente de esta profundidad a la que estamos trabajando, más o menos en esa parte de la bahía de la Villa Rica, es donde pudo haberse dado el evento histórico de el hundimiento de las naves. Hay mucha controversia si Cortés hundió las naves, si Cortés quemó las naves, si Cortés deshizo las naves, ¿no? Hay toda una serie de interpretaciones. Sin embargo, nosotros no estamos haciendo historia, nosotros no estamos tomando las fuentes históricas para una interpretación, las estamos utilizando para hacer nuestras hipótesis de trabajo. Nosotros estamos haciendo arqueología. El proyecto de arqueología subacuática 13 kilómetros mar adentro, denominado Tras los Pasos de Del Paso y Troncoso y los barcos hundidos de Cortés, ya dio su primer fruto. Utilizando magnetómetros, encontraron a varios metros de profundidad un ancla con vestigios de madera, que gracias a las pruebas de carbono 14 fue posible comprobar su antigüedad. Localizamos un ancla, y esta ancla es un ancla del siglo XVI, es un ancla muy temprana, es un ancla que es muy larga, con brazos relativamente cortos, y tuvimos la fortuna de encontrar todavía parte del cepo de madera. Esto nos da mucha alegría en muchos sentidos. Una es que si existen todavía los barcos de Cortés, si es que Cortés hundió sus naves ahí, pues sí que vamos a encontrar restos de esas naves, ¿no? Por la buena preservación que está dando el área en cuanto a la madera. Es este sitio donde Cortés habría desmantelado y hundido sus naves para evitar que su tropa desertara. Existen testimonios gráficos de los barcos en el Códice Durán. La Villa Rica podría ser el sitio indicado, ya que un pescador encontró otra ancla en dicha zona este mismo año. Típico, un pescador, se le enganchan las redes en algo, se dan cuenta que eso puede ser vendible, lo sacan del agua, ya hay alguien dispuesto a comprarlo, lo venden por una cantidad insignificante, y más que el propio objeto, en realidad es la información que se pierde, ¿no? Entonces, en ese sentido es una tragedia. Es un ancla que ya no va a conocer la ciencia, que va a quedar fuera, digamos, de la historia. Alguien la va a estar disfrutando en su casa unos años hasta que se deshaga, porque estos objetos se deshacen inexorablemente. Para intentar recuperarla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia pide ayuda. Nosotros nos comprometemos a pagar lo que hayan pagado por ella. Tiene información muy valiosa, al parecer todavía tenía restos de madera, y esa información pues es muy importante para la historia, y sería mejor que estuviera en un museo a que esté en una casa personal de alguien. Sería un acto muy patriótico y muy honorable ponerse en contacto con nosotros y regresar eso. Desde lo alto de la zona arqueológica de Quiahuiztlán, los totonacas fueron los primeros en ser testigos del arribo de las naves de Hernán Cortés aquí a la Villa Rica de la Veracruz. Sí, por supuesto, ahí los grupos totonacas que se encontraban en la zona definitivamente vieron estas naves llegar. Ha de haber sido una gran sorpresa. Por ahí algunas fuentes nos hablan de casas flotantes que se veían llegando por ahí. En fin, debe haber sido todo un evento para ellos, que estaban acostumbrados a ver pues pequeñas embarcaciones.
entonces Hernán Cortés decide buscar un puerto en el cual no hubiera tanto oleaje, donde el viento no destruyera las naves, etcétera, etcétera. Y entonces se viene hacia lo que es la Villa Rica, ¿no? Que justamente llega un Viernes Santo y entonces justamente dice la Villa Rica de la Veracruz, o sea, donde hay muchas cosas, mucho verde, donde hay muchas cosas, Villa Rica, y la Veracruz porque es la verdadera cruz, la verdadera religión, ¿no? La cruz de Cristo. Ahora que se cumplen 500 años del arribo de los españoles a estas costas, al menos dos lugares, la Antigua y el puerto de Veracruz, reclaman ser los sitios donde Cortés fundó el primer cabildo de México. Donde se dio el primer acto notarial en México, este lugar donde pues la primera fundación del continente de toda Norteamérica es ahí la Villa Rica, y ahí están las ruinas. Milenio siguió la llamada ruta de la conquista de Hernán Cortés, siguiendo los vestigios arqueológicos. Fuimos a la Villa Rica para registrar el lugar donde trabajan los arqueólogos subacuáticos. Visitamos la zona arqueológica de Quiahuiztlán. Seguimos hacia Zempoala, después a la Antigua, el puerto de Veracruz, Tlaxcala, Cholula y el Paso de Cortés hasta llegar a la Ciudad de México. Cortés llegó a Zempoala 4 meses después de pisar las nuevas tierras, acompañado por la Malinche, mujer fundamental por ser su traductora. Cortés se encuentra con Xicomécoatl, señor del lugar, a quien convierte en su aliado para derrocar al imperio de Moctezuma, con la promesa de que dejaría de entregarle tributo a la Triple Alianza, integrada por Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Pues a su entrada, Cortés ya ves que lo hace por Quiahuiztlán, manda una comisión, o sea, a ver, y lo cual regresan maravillados, ¿no? Ya que según ellos habían descubierto una ciudad de plata, ya que lo hacen por las tardes y la zona era un área enmaquetada completamente y con los rayos del sol pues brillaba. De hecho, él la compara con Sevilla. En esa época, en ese periodo que la llegada de los españoles en 1519, sí, el rey que se encontraba ahora sí gobernando los totonacos era Chicomácatl, ¿sí? O señor de las 7 cañas, que Cortés lo apoda el cacique gordo por su obesidad. Con el apoyo de Xicomécoatl, el conquistador pronto logra reunir a un gran ejército. Llevaba consigo 16 caballos, 14 piezas de artillería y miles de soldados indígenas y españoles que partieron hacia Tlaxcala para establecer otra alianza con los tlaxcaltecas, quienes no estaban sometidos a la Triple Alianza. De ahí el grupo parte hacia Cholula, donde Cortés encabeza uno de los hechos más sangrientos del inicio de la conquista, la matanza de los cholultecas a los pies de la pirámide de Quetzalcóatl el 19 de octubre de 1519. A este lugar llegó 500 años después un descendiente de Hernán Cortés, Ascanio Pinatelli Aragona Cortés, de 49 años, para pedir perdón por la violenta invasión de su ancestro. Entró al exconvento de San Gabriel, que se erigió sobre los vestigios prehispánicos, y lo hizo por la puerta del perdón. Después yo le pido el perdón y ellos me perdonan y yo quiero el perdón, me piden el perdón a mí también y yo le pido el perdón. ¿El perdón lo estás considerando por la matanza, por...? Sí, todo. Es sufrimiento. Sí, no solo por ellos que mueren aquí, pero en todo. Sí, son dos mundos que se unieron. Claro que hay muchas cosas malas y dolor y sufrimiento. Y después hay esto, hay una criatura, como dice, el México es un lugar muy interesante, muy famoso, muy importante en el mundo, con mucha cultura única, comida única, gente única.
Sin Cortés, este mundo no es posible. Ascanio participa en el documental El Reencuentro 500 años Moctezuma y Cortés del investigador y periodista Miguel Gleason, con quien realizó la ruta de Cortés. Iniciaron en Veracruz para luego encontrarse el 8 de noviembre con Federico Acosta, descendiente de Moctezuma II, en el mismo lugar donde hace 500 años sus antepasados se conocieron. Evidentemente, lo que yo quiero es que ellos se den un abrazo. No los voy a forzar, no los voy a obligar, pero preferiría que se den un abrazo, porque lo que estamos haciendo nosotros, o al menos estamos intentando hacer, es un documental de sanación. Nosotros queremos que muchas heridas, estamos intentando, es nuestro granito de arena, estamos intentando que esas heridas que aún están abiertas desde hace 500 años, queremos que sanen. La historia de la ruta de Cortés continúa. Los relatos son de dominación y sometimiento. En 1521 ocurre la sangrienta caída del Imperio de México Tenochtitlan. Luego, Cortés se establece en Coyoacán, donde construye la casa conocida como de la Malinche, mientras se edificaba la urbe virreinal en la ciudad sagrada mexica. 4 años después construye la Casa de Contratación o Aduana en la antigua Veracruz, porque sabía que el rey necesitaba una administración para poder traer y llevar las mercancías al viejo mundo. Mientras los prehispánicos exigían tributo, el rey pedía la quinta real, es decir, la quinta parte de la riqueza de cada habitante de la Nueva España, que luego era entregada a la corona. Por esa razón, en la antigua, todo mundo la conoce como la casa de Hernán Cortés, pero nunca vivió ahí. Cortés pasa por San Juan de Ulúa sin quedarse ahí. Es hasta 1535 que se erige como fortaleza el fuerte, el cual se termina hacia 1600. La casa de contratación de la antigua deja de funcionar y toda la actividad comercial se traslada a lo que hoy se conoce como el puerto de Veracruz. El islote era muy pequeño y no había como para fundar un asentamiento de una villa en este lugar. Y si vemos hacia el extremo donde hoy se encuentra la ciudad de Veracruz, que eran dunas, que había pantanos, que no había ríos, eran pequeños riachuelos de agua de muy mala factura, no había tierras de cultivo, pues lo que él tenía que considerar para lograr esta empresa o este proyecto que él traía es que tuviera asegurado el abastecimiento de las cosas básicas para que pudieran vivir. Entonces fue migrando, buscando mejores condiciones que tuviera ese asentamiento y claro también para ver las alianzas. Pero ¿qué implica? Llegó un momento en que el puerto sigue siendo este sitio y eso es lo que determina que la ciudad retorne a su sitio de fundación original. San Juan de Ulúa, con toda su historia, sus mitos y leyendas, fue el último reducto de la colonia española.